Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Una vez más, estamos en este lugar para llevarles a ustedes un programa más de Ve y Dile a las Iglesias. En esta ocasión nos encontramos en la casa de nuestra hermana Leticia Pérez, quien también les dará un corto saludo a todos en el nombre de Jesucristo. Los saludo a todos en el nombre de Jesucristo. Están cordialmente invitados para que vean nuestro programa Ve y Dile a las Iglesias. El propósito nuestro es buscar la unión de cada una de las personas en Cristo Jesús. Este es el propósito en medio de un tiempo que se nos está yendo demasiado rápido y la gente se ha enfocado en el día del Señor, en la venida del Señor Jesucristo, pero no se ha enfocado en unirse a Cristo para ser salvos. Hoy vamos a tocar un tema que está en el libro de Santiago capítulo 5 y es que se nos habla de las riquezas. ¿Por qué de las riquezas? Usted tiene que recordar que Jesús dijo cuán difícil le es a un rico entrar al reino de los cielos. ¿Por qué le es difícil? Debe recordar que al pueblo de Israel se le dieron unas promesas, hermana, de ser cabeza y no cola. Y aunque usted no lo crea, el judío es el que más inventos científicamente tiene en toda la tierra y ha avanzado no solamente en ciencia, sino también en muchos conocimientos alrededor del planeta Tierra. Esta situación les ha hecho volverse a ellos un poco arrogantes. Y Dios a través de los profetas les habla, en el profeta Miqueas, les habla acerca de estas riquezas que ellos acumulan, que con rapiña o en rapiña, rapiña es en robo, en extracción, se convirtieron vuestras riquezas. Entonces, en medio de esta situación, sabiendo que hemos entrado a un milenio más y que la gente no se haya dado cuenta, esa es su problemática. Pero lo que hace que entramos a este milenio, hemos tenido 15 eclipses que se han hecho. Entre ellos tenemos 8 lunares y 7 solares. En este caso, cada que hay un eclipse es una representación de juicio. Oiga, hermana, juicio. No solamente para el sitio donde se ve el eclipse, sino también para el que no ve. Por eso donde sale y se ve un eclipse, siempre viene la catástrofe, las inundaciones, los accidentes, los terremotos, los maremotos, y han habido cantidad de problemáticas después de cada eclipse, porque cada eclipse representa juicio y la gente lo tiene como una diversión. Ellos salen a ver el eclipse lunar, algunos pagan hoteles, otros van a playas, otros van a mirar, pero luego los vemos lamentándose.
sea el país que sea, donde se ve un eclipse, es porque ese país le vienen juicios. Y no solamente a ese país, a las personas que disfrutan de tales cosas. Y para esto, la mayoría de personas que tienen dinero son los que se disponen a tales cosas. Y como siempre, el pobre está a la imitación del rico. Siempre está a la imitación del rico, aunque éste tome su tiempo, absorba su energía y a veces no les pague ni su trabajo. Por esta ocasión, el apóstol escribe diciendo de esta manera, y le escribes a los ricos de la iglesia, no a los ricos del mundo. Le está hablando es a los creyentes. ¿Por qué? Santiago capítulo 5 y el verso 1 nos dice, ea, ahora, oh ricos, llorad aullando. La palabra aullando en la versión Reina Valera es lamentándose por vuestras miserias que os vendrán, y vuestras riquezas están podridas, y vuestras ropas están comidas de polilla. ¿Cuál es la problemática de que entre los creyentes se le tenga que hablar acerca de estas riquezas? Porque no conozco el primer rico que sea rico legalmente. Si no utiliza la ventaja, la estafa, el contrabando, el siempre ir adelante encima, el no pagar, el no darle valor al trabajo del obrero, de lo contrario él no sería rico. No hay rico legalmente. Y Jesús lo dice, haceos tesoros en los cielos, donde la polilla, ¿no?, y el orín no minan. O sea, donde vuestro dinero no se va a corromper. Y no está hablando de dinero, está hablando de tiempo, de sembrar para el alma. Porque a veces nos enfocamos en sembrar para nuestra vida, en crecer económicamente, en tener una casa, en tener un edificio, en tener un condominio completo, y nunca el hombre está satisfecho. Por eso dice aquí, cuando nos dice, vuestro oro y vuestra plata están corrompidas de orín, y su orín será en testimonio y carcomerá de todas vuestras carnes como fuego. ¿Y cuál es el problema que hay sentencia para el rico? Y comienza a decirle, os habéis enriquecido, habéis obtenido tesoros para los postreros días de cada uno de ellos. Pero a base de qué se obtuvo declara Santiago, que es el pastor, cuando escribe esta carta de Jerusalén. Y nos dice, he aquí que el jornal de los obreros que han cegado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado. Ustedes no le han pagado al obrero. Y este clamor por la falta de este salario ha llegado y han entrado a los oídos del Señor de los ejércitos. Esta situación no es solamente en un sistema de riqueza, de corporación, sino también en un sistema
de riqueza nacional y muchas otras cosas que acontecen, donde en muchas partes a los obreros, a los trabajadores, los tienen tan en poco que cuando no los roban, los matan para no pagarles el salario. Y sigue el rico atesorando, pero ahí va la sangre, ahí va el sudor, ahí va el lamento de las familias que estaban esperanzadas en aquel padre de familia o en aquella persona que nunca le pagaron el salario. Esto en las naciones, los obreros se reúnen para hacer paros cívicos, para hacer protestas, y todo en base a que quieren tomar la persona, ponerla a trabajar, pero no pagar. En muchas partes, lo primero que hablan de un campesino, de un obrero, huele a campo. Lo insultan, lo tienen en poco. Y cuando sale, y el hombre que va en su carro, a veces quiere hasta pasar por encima de ellos, porque el olor que despide el obrero, que despide olor a campo, olor a vida, olor a alimento, olor a trabajo, para sustentar ciudades, estados y naciones, cuando la gente está llena y ha consumido su trabajo, entonces ve a esta persona como nada. Como nada. La persona del campo es la más insultada. Dígame si viene de ser un ordeñador, con ese olor a estiércol de vaca, con ese olor al ganado. Hace vomitar a los ricos, que es como si ellos nunca los necesitaran. Y a veces las mascotas que tienen en su hogar tienen mejores clínicas, mejores médicos, mejor cama para dormir, mejor lugar para tenerlo que lo que tienen sus obreros. Se está dando cuenta por qué la plata que acumula el rico va a ser el tesoro y el lugar para ellos mismos ser enjuiciados. Y mira lo que dice el apóstol: habéis vivido en deleites sobre la tierra, habéis sido disolutos, habéis gastado en lo que ustedes quieren, habéis cebado vuestros corazones, que significa haberle dado todo lo que pidió el corazón, como en el día de los sacrificios, y habéis condenado, y note, y dado muerte al justo, y él no lo resiste. Porque ¿qué pobre puede resistir al rico? Cuando hace una marcha, entonces los ricos agarran lo que se llama soldados, policía, Guardia Nacional e investigadores, y comienzan a perseguir a esos que no tienen derecho, pero son los que producen para que ellos coman. Déjeme decirle que todas estas cosas hacen en estos tiempos de este tercer milenio que estamos empezando, han hecho cumplir una profecía que dice la palabra: muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Amén. Y todo es por la condición económica y la opresión en los salarios. Entonces ellos salen en busca de mejor vida,
en esta busca de una mejor vida, se van del país donde son naturales, nativos, a un país extranjero donde simplemente son emigrantes. Chocan con el desprecio, chocan con la competencia, porque los de ese país los ven a ellos como alguien que llega a quitarles el trabajo. Objetivos para robar, objetivos para ponerlos a trabajar y no pagarles, objetivos para valerse de ellos a nivel político, óigame muy bien, a nivel de organizaciones y a nivel de ricos, porque les llegó obra de mano barata y gratis. Ojalá ni comieran, porque es lo primero que hacen. Ojalá que ni coman, pero que produzcan. Ojalá que no tomen agua, pero que produzcan. Todas estas cosas han hecho de este sistema, en este tercer milenio, que apenas estamos comenzando a ver. No crea que aquí va a mejorar nada. Todo va de mal en peor, porque llegó el día de la tiniebla. El problema fue que sorprendió hasta las religiones. Vamos a un corte comercial y ya regresamos en Ve y Dile a las Iglesias. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente. Nuevamente estamos de regreso en este subprograma Ve y Dile a las Iglesias. Y estamos tocando el tema de la dificultad del rico para entrar al reino de los cielos. Esta dificultad es porque Jesús dijo: donde está vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Y estamos hablando acerca de la necesidad que el pobre ha tenido buscando un bienestar mejor para su vida. Y hemos visto, hermana, multitud de creyentes moverse de un lugar a otro. Sí, Señor, así es. La pregunta es, ¿este creyente se movió porque confía en el Señor? Yo digo, no. Se movió porque le impulsó su carne, no su espíritu, su carne, para tener mejor bienestar. En este impulso, muchas personas han perdido la fe, perdido la vida y han perdido sus hogares, entre esto incluyendo muchos pastores que ayer hablaban de Dios, pero que en el momento difícil entonces salieron para otras tierras a buscar mejores recursos materiales, no mejor vida espiritual. Y Dios, a través del apóstol Pablo, les habló diciendo: teniendo con qué comer, ¿no?, y con qué abrigarse, con eso estemos contentos. O sea, que una persona aprende a esperar en el Señor, a esperar en Dios, porque es quien sustenta y es quien les da, óigame muy bien, la añadidura para superar todas las cosas. Amén, así es. La Escritura nos habla de un joven que se le acercó a Jesús, joven rico, y le dijo: maestro bueno, ¿qué necesito para heredar la vida eterna? Y él le dijo:
¿los mandamientos has guardado? Y él respondió, sí, desde mi juventud. Y él le dice entonces, una cosa te falta. Ve y vende lo que tienes y repártele a los pobres. Y él se fue muy dolido. En otras palabras, porque tenía muchas posesiones. Pero mira, hay un pequeño detalle. Este era judío. ¿Por qué Jesús le dijo, bueno, tú guardaste los mandamientos, eso está bien, pero te falta algo? ¿No? ¿Por qué le dijo, ve y vende tus posesiones y darle a los pobres? ¿Quieren leer por qué? Porque en esas mismas leyes que él dijo que guardaba, está escrito esto. Y vámonos al libro de Levíticos, busqué Levíticos aquí, capítulo 19. Y ahí en ese libro de Levíticos, usted va a ver esta ordenanza y el por qué Jesús le dice a este joven estas palabras. O sea que en esto venía fallando. Y era rico y tenía muchas posesiones. Pero de una manera indirecta, Jesús le dice lo que está escrito en Levíticos capítulo 19, ¿no? Y el verso 13. Puede leer. Busque el verso 13. No oprimirás a tu prójimo ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Óigame, no oprimirás al trabajador, al obrero, ni lo robarás, ni tampoco le retendrás el salario. ¿Sabe por qué es que el patrón le retiene el salario a muchos obreros? Porque de esa manera él va aumentando y trabajando con el salario de los obreros, y en las ganancias estas es que saca para pagarle a los obreros. A él no le interesa si el obrero tiene hambre, si el obrero está desnudo, si el obrero está enfermo. Y note que es judío. Sería que estaban bien. Y aquí lo repite Santiago. He aquí que el jornal de vuestros obreros no le ha sido pagado. ¿Se da cuenta? ¿Por qué no le ha sido pagado? ¿Por qué? Porque primeramente se necesita llenar las arcas. Esto pasa en una empresa, esto pasa en una corporación y esto pasa en una nación. Le retienen los sueldos. Cuando no es esto, entonces, como el mundo está bajo el poder del maligno, óigame muy bien cómo el maligno gobierna al mundo. El maligno gobierna a través de todos los presidentes, de todos los mandatarios. No hay mandatario que no sea asesino. No hay mandatario que no estafe al pobre. No existe. Todos viven del trabajo del pobre. Y déjeme decirle, sea de la nación que sea. ¿Sabe por qué hay una matanza entre Israel y los palestinos en la actualidad? El Israel actual, entre comillas, judíos. ¿No? No es porque los palestinos sean sus enemigos. No, es que hay grandes riquezas de gas, grandes tesoros en el sitio que ocupan los palestinos. Y se necesita borrar completamente del mapa a esa gente para ellos apoderarse de estos tesoros.
Y note que están matando hombres, mujeres y niños. Hay que borrarlo. Si dejan alguna dinastía, no faltará quien se levante mañana en venganza contra ellos. Entonces el propósito es exterminarlos con la venia de los Estados Unidos y con la venia de todos los demás países, porque todos están gobernados por el mismo demonio. Y el diablo vino para matar, robar y destruir, a que no vino para nada bueno. Entonces no esperen misericordia de ningún gobierno. Si los gobiernos fueran buenos, entonces ¿para qué Cristo estaba instalando el reino de los cielos? Es por la perversidad, por la maldad que se ha multiplicado en la tierra, y quien gobierna esta tierra no es Dios, es el diablo. Amén. Aunque el mundo es de Dios y todo lo que hay en la tierra es del Señor, incluyendo todas las almas. Pero Dios está dándonos a nosotros una oportunidad, no en esta vida. Él habló que el mundo pasa y sus deseos, ¿no? Y que la palabra que es la eternidad, que es Jesucristo, que es la vida eterna, que es el camino, que es la verdad y que es la vida, permanece para siempre. Y en ese permanecer para siempre eterno, nos da eternidad a nosotros si nos unimos al Señor Jesucristo. Porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él, el cual, siendo Dios, mira lo que hace Dios, es lo contrario de los gobiernos del mundo. Siendo rico, que es el dueño de todo, se hizo pobre para en su pobreza enriquecer a muchos. ¿Y cómo nos enriquece el Señor? A través del Espíritu y de la eternidad. ¿Por qué? Porque todos los que hemos venido a Cristo nos hemos unido a Él y somos miembros de su cuerpo. Siendo miembros de su cuerpo y Él siendo el Rey, Él va a gobernar con sus ministros, que son nada menos que los miembros de su cuerpo o su cuerpo gubernamental, con el cual Él va a gobernar y va a regir la tierra con vara de hierro. Déjenme decirle que todas estas cosas van a acontecer por la multiplicación de la maldad. Y la gente no ha tomado en cuenta todo esto. La Escritura dice que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Óigame. Y en esta venida del Señor consigue a la persona absorbida en la preocupación, óigame muy bien, de trabajo, de negociar, de comercializar, de comprar y vender, de gastar, ¿no? De agasajos, de fiestas, comían, bebían, vendían, y todas estas cosas ha hecho que aún el mismo cristiano caiga en este encierro. Por eso es que en las llamadas organizaciones, la mayoría de pastores que se hacen pastores también caen en este juicio, porque ellos vienen para enriquecerse
apropiarse y empoderarse del poco dinero de los creyentes. Cuando no los colocan a trabajar gratis, los despojan de los terrenos, los despojan de las casas, los despojan de las fincas, con un dicho: entréguele eso al Señor. ¿Quién dijo que el Señor necesitaba la casa de otro? ¿Quién dijo que el Señor necesitaba el terreno de otro? ¿Quién dijo que el Señor necesitaba la finca, o las vacas, o las crías, o los pollos de otra persona? Pero vemos muchos pastores con sus cuentas bancarias hinchadas, engrandecidas, y sus filigreses andando a pie limpio, no tienen ni zapatos ni para sus hijos. Pero ellos dicen que eso es para el Señor. Ellos dicen que es para el Señor y prefieren, aunque tienen con qué darle, decirle al hermano: Dios le bendiga, y un hermano aguantando hambre, un hermano sin un colchón, un hermano sin una cobija, un hermano sin comer, y Dios le bendiga. ¿Cómo le va a bendecir, dice la palabra, si usted no le da nada? Si usted no le da con qué abrigarse, si usted no le da para calentarse, si usted no le da para calmar el alma, el hambre. Entonces simplemente les dicen una poesía o una palabra poética que ya se volvió poética: Dios le bendiga, Dios le multiplique, Dios le va a dar. ¿Y usted no es un instrumento de Dios? ¿No es miembro del cuerpo de Cristo? ¿Por qué no le da teniendo? Vamos a unos comerciales y ya regresamos en Ve y Vive. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente. Bien, estamos de vuelta aquí en Ve y Dile a las iglesias, y estamos tocando el tema de las riquezas. Bueno, y usted me dirá: pero este hermano, ¿por qué habla de las riquezas si sin el dinero no podemos vivir? ¿No? Es verdad que el dinero es una grande necesidad, pero no es una prioridad para el creyente. Para el incrédulo, sí, usted tiene que vivir de eso porque esa es la parte suya. Al que no es creyente, la parte que Dios le dio es que disfrute de este mundo, pero en la eternidad no va a tener. Y a los pastores, usted debe saber algo: que usted no se va a llevar las dos glorias. Usted no va a vivir bien aquí y va a esperar que Dios lo va a meter a la eternidad. No. ¿Quiere que le recuerde un pedacitico del rico y Lázaro? Había un hombre que hacía muchas fiestas. Este también es un religioso. Este también es parte de los hebreos. Y dice que hacía sus fiestas, sus banquetes, y había un pobre llagoso que deseaba llenarse con las migajas de lo que caía de la mesa de aquel. Y nos cuenta que murió aquel pobre y fue a ser consolado en el seno de Abraham. Y murió el rico y se halló que estaba en el infierno o en el lugar de condenación, atormentado. Y desde allí dice: Padre Abraham, envía a Lázaro a que moje la punta de su dedo en agua, que me muero de sed. Pero no era agua lo que él quería. Estaba hablando era de lo que perdió, de la fuente de vida eterna. Y en ese lugar, no crea que estaba pidiendo agua del río.
Y déjeme decirle algo, la respuesta fue, a la verdad, este tuvo mucho sufrimiento y ahora es consolado aquí. Y tú lo tuviste todo y ahora eres atormentado allá. Note que nadie se lleva las dos glorias. Si usted vive bien aquí en esta tierra, no espere la gloria eterna. Así es. ¿Por qué? Porque el que vive aquí debe vivir como el Señor vivió. Ahora le pregunto, ¿cuántas riquezas cargó Cristo? Dice que no tenía ni a dónde recostar y era el dueño de todo. ¿Lo vio negociando? ¿Lo vio comprando, vendiendo? No, Él nos habló de una eternidad, de algo más grande, de algo más digno, no de esto pasajero. Por eso aquí en Santiago, en el capítulo 1 y el verso 10 dice, el que es rico está hablando de esta manera. El que es rico, que se gloríe en su bajeza, porque él pasará como la flor de la hierba. Y dice, porque salido el sol con todo su esplendor, la hierba se secó, la flor se cayó y pereció su hermosura y apariencia. Así también, óigame muy bien, el rico no será eterno. Así también se marchitará el rico en todos sus caminos. ¿No ha visto usted que hay gente que es dueña de... y de repente usted la ve, ay, ese era el dueño de tal cosa? Ya no es rico. Ya era. Ese era fulano de tal. ¿Se da cuenta cómo va pasando? Entonces la soberbia no le sirve de nada. Y como nunca colocaron su vida, ni dieron su alma al Señor Jesucristo, entonces se marchitarán en todas sus empresas y perdiendo hasta su alma. Jesús lo dijo, cuán difícil le es a un rico entrar al reino de los cielos. Porque es que la riqueza a la persona es como si fuera Dios. Con esa riqueza Él obtiene lo que quiere. Con esa riqueza mata, come, compra, vende, esclaviza, hace desastre y Él cree que tiene el mundo en su mano. Esa riqueza que le otorgó el enemigo, que no es Dios, porque para llegar a ser rico fue más de una trampa que hizo, que aunque no lo digan es verdad. Y hay quienes se hacen ricos matando hasta los padres y apoderándose de herencias, o matando gente que tiene propiedades y apoderándose de ellas. Vuelvo y le digo, no hay rico que sea legal en sus riquezas. Por eso dijo el profeta, llena de rapiña, que significa de robos y de sangre, están vuestras riquezas. Por eso llegará el día en que su plata no les va a servir para nada y terminarán en las calles, porque no podrán ni comprar ni vender con ese dinero. Vamos a llegar al momento de que lo único con que usted podrá alimentarse será vendiendo tu propia vida. ¿Y por qué hablo de tu vida? Porque estamos hablando de un nuevo orden mundial. Y este nuevo orden mundial va a llegar el momento de que ni moneda plástica, ni la moneda vigente, ni billetes, ni digitales, usted va a terminar siendo un simple instrumento.
¿Y dónde quedó el oro y todo lo que tenía? Viene un nuevo control. Así es. Y ese nuevo control es por abarcar la conciencia, el alma de las personas. Un control que va a ser a través del sistema electrónico. ¿Por qué cree usted que se viene una problemática sobre toda la tierra para regresarnos a siglos primitivos, donde la electrónica termina, el sistema eléctrico se apaga y tendrán que regresar nuevamente a utilizar los caballos y las mulas, lo que antes desechaban? No crea que esto va hacia adelante. Va a llegar el momento en que todo esto comienza un retroceso bastante. La palabra lo dice, porque lo que hay ya fue y no hay nada nuevo bajo el sol. Entonces, ¿qué es lo moderno que hay? ¿Qué es lo nuevo? No, ya todo va a comenzar a ir hacia atrás. Por eso, el mensaje que tenemos para ustedes, los creyentes, es que echen mano de la vida eterna. Amén, así es, hermano. Que se empoderen de Cristo, que se unan al Señor, porque todas las organizaciones y todos esos salones terminarán vacíos. Todo eso terminará sin creyentes. Y hay una fuerza con el sistema inteligente, las redes, los teléfonos, la televisión, el internet, y el propósito de amontonarse maestros es para combatir la fe del creyente, a fin de que el creyente no quiera saber nada de Cristo. Y a eso estamos llegando. Ya nadie quiere unirse para adorar al Señor. Son muy pocos. Demasiado negocio, demasiado comercio, demasiada mentira, demasiado engaño, demasiada brujería han metido en las iglesias evangélicas, demasiado dominio. Se han empoderado del creyente, se han adueñado. Y hoy en día un creyente, un pastor lo mira como si fuera algo personal de él y él dirigiera su propia vida. Inclusive no se puede mover para ningún lugar porque no tiene libertad. ¿Usted dónde estaba? ¿Para dónde va? Si usted no avisa, no puede ir. O sea, no es libre, es un simplemente esclavo psicológico y mentalmente de una organización y no de Cristo, porque no han querido aceptar al Señor Jesucristo en sus vidas. No se han querido unir a Cristo. Prefieren unirse a otro hombre, tener otro hombre, como cuando Dios sacó al pueblo de Egipto. No tienen capacidad de andar creyendo solamente en Dios. Entonces le dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros. ¿Cuáles son esos dioses hoy en día? Evangelistas, profetas, pastores, terminan siendo el Dios de cada miembro. Hay cuidado con el ungido del Señor. Cuidado, lo toca. No se puede hablar contra el ungido del Señor. Bueno, ¿y era que Cristo no era ungido? ¿Y cómo lo mataron? ¡Ay, el que toca el ungido del Señor! ¡El Señor se viene contra él! ¿Cómo? ¿Y cómo todos los apóstoles los mataron? ¿Era que no eran ungidos? ¿No estaban llenos del Espíritu? ¿Hasta cuándo tantas mentiras? La Biblia dice: el que guarde su vida en esta tierra, la perderá. ¿Y qué es lo que le están enseñando a los evangélicos? A cuidarse. Cuidado, hermano. En cambio, los discípulos de Cristo dijeron, menospreciaron su vida hasta la muerte. ¿Por qué? Porque la palabra decía
que el que guardara su vida la perderá y el que la pierde la ganará. Amén. Significa el que menosprecia esta vida por la fe de creer en Cristo, asegura su eternidad en el Señor Jesucristo. Por eso se han levantado multitud de organizaciones, es para quitarle la mirada al creyente de Cristo y ponerla en la organización, en el pastor, en el dirigente, en el anciano, y así hacer que esta alma no termine en la eternidad, sino en el infierno. ¿A dónde llevan las organizaciones al creyente? Al infierno. Le quitan su dinero, le quitan sus posesiones, le quitan sus hijos, le quitan hasta su esposa, les gobiernan todo. Ningún hombre tiene derecho a gobernar su familia, porque el que se la gobierna o es el pastor o es la organización. Entonces, déjenme decir, mi invitación es: vivan lo que creen de Cristo y únanse al Espíritu. Amén. Porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Si es un espíritu en Cristo, usted tiene eternidad. La eternidad no es pelear por doctrina. La eternidad es por luchar por la fe. Y la fe tiene un nombre. ¿Sabe cómo se llama la fe? Jesucristo. Amén. Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Amén. Así es. Si usted coloca su mirada en Cristo y se une a Cristo, lo va a llenar el Espíritu de Cristo, que es su santidad. Por eso en Cristo Jesús es que somos santos. Pero somos santos porque Él derrama su Espíritu Santo sobre nuestra vida para nuestra santificación. Amén, hermano. Estimado amigo, le invitamos a otro programa ya que nos llame. Ahí están los teléfonos, nos puede llamar y haremos este programa en su casa. No nos interesa la clase de casa, si es arrendado, si vive en una finca, si es un campo, si es un ranchito, pero iremos hasta ese lugar y nos uniremos con usted en Cristo y haremos este programa en el nombre de Jesús. Amén. Esperamos su llamada. Dios les bendiga. Y hasta otra oportunidad. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido.